Transmisión ya. Buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos desde plataforma Zoom, en plataforma Facebook Live, a este ciclo de conferencias que hemos preparado para ustedes. Un año más de que recordamos la Reforma Protestante
Y bueno, 503 años, se dice fácil, 503 años de lo que definió un antes y un después en nuestra iglesia. Durante esta semana estaremos observando desde varias aristas lo que fue la reforma y algo muy importante y relevante, lo que es para nuestros tiempos. Eh, vamos a dar inicio a esta sesión, a este evento. Primero que nada con una oración. Los invito a que de manera solemne nos pongamos en las manos del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar reunidos a través de estas plataformas, pero principalmente a través de un mismo espíritu, para, Señor, poder seguir entendiendo, poder compartir las enseñanzas que a través de la historia podemos tener respecto a la vida y a lo que tú quieres de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta semana que nos permites iniciar este ciclo de conferencias. Te damos gracias por todos y cada uno de los que pueden conectarse, de los que están presentes, de los que, Señor, tú has llamado para poder escuchar esta ponencia. Y, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú guíes esta sesión y que tú permitas que sea de bendición y prospere en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Pues bien, nuevamente, bienvenidos. Nuevamente nos da mucho gusto que estén con nosotros, que puedan estar participando de esta sesión. Queremos, primero que nada, pues abrazarles a la distancia, ¿sí? Y bueno, sin más preámbulo también poder compartirles un poco acerca de nuestra querida ponente, quien va a estar compartiendo el tema del día de hoy. Es la presbítera Raquel Balbuena Osorio, obispa de la CASE, y pues la verdad es un verdadero honor presentarla. Y bueno, me permito leerles algunos datos acerca de ella. Es apenas la segunda mujer electa para este cargo en la historia de la Iglesia Metodista de México, después de que la presbítera Graciela Álvarez Delgado fuera la primera obispa en México y América Latina entre 1990 y 1998. Es pastora en la CASE, en la Conferencia Anual del Sureste, y lleva en este ministerio 24 años, 4 años como pastora suplente, 4 más como seminarista del seminario Juan Wesley, y los restantes como probando de la conferencia y como presbítera itinerante. Ha desempeñado varios cargos en la CASE, como continuidad y capacitación de ministerios. Ha impartido clases en el CETE de la CASE, ha ocupado el puesto de superintendente tanto en el Distrito Oriente como en el Distrito de Tlaxcala. Fue delegada propietaria de la CASE a las conferencias generales del 2014 en Tijuana y del 2018 en Querétaro, año en que fue electa como obispa en el Templo Emanuel de la ciudad de Puebla de Zaragoza, durante el 23º periodo ordinario de sesiones de esa conferencia. Obispa, sea usted muy, muy bienvenida a esta su Iglesia Metodista del Divino Salvador en Querétaro, pero en realidad pues a toda esta red que se ha conectado para poder llevar a cabo esta serie de conferencias. Y bueno, le dejamos el espacio con este tema del impacto de las mujeres de la Reforma en nuestra actualidad. Adelante, obispa, bienvenida. Perdón, siempre nos sucede, ya llevamos varios meses trabajando en plataforma, siempre nos sucede que dejamos ya sea abierto el micrófono o cerrado. Una disculpa. Bendigan esta noche, agradezco a la Iglesia El Divino Redentor de Querétaro, a la querida pastora, de hacerme la invitación para participar en esta semana de la Reforma. Hoy seguimos
celebrando a 103 años, se da inicio a la revolución religiosa, esta del engaño que estaban viviendo en ese tiempo, en el siglo XVI. Así que tiempo estaremos hablando de lo que vivieron en esto, cómo se reforma y también el impacto que las mujeres en ese tiempo en nuestro tiempo. Así es que, mis amados hermanos, hemos orado para este tiempo. Y quiero iniciar este tiempo de compartir con un versículo bíblico que encontramos allá en Gálatas capítulo 3, versos 28. Dice la escritura: no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay de todos vosotros sois uno en Cristo. Este es un texto donde nos incluye hombres. Una vez que hemos tenido el conocimiento de la palabra del Señor, somos parte de ese linaje, somos parte de esa familia de Dios. Y como dice, ya no hay judío, no hay Señor. Así es con este texto, conferencia. Y hermanas, vayamos un poquito al contexto del siglo XVI y el lugar que es en la sociedad, si es que lo ocupaban. Durante encontramos a los personajes que dieron inicio a la Reforma Protestante, como el famoso monje Martín Lutero, que cambió el mundo iniciando con una revolución religiosa, siendo el principal personaje que los historiadores han venido marcando a través de la historia. Uno de los principales de la Reforma, el monje Martín Lutero, cuando él hizo el cambio radical, obviamente siendo un monje con la palabra de Dios, teniendo conocimiento de la Escritura, pero le faltaba llegar a la verdadera razón, a la verdadera luz, que era Jesucristo. Sus famosas 95 tesis que hemos hablado, que conocemos, y obviamente una serie de cambios religiosos que se llevaron en ese tiempo, así que él es conocido como el padre de la Reforma Protestante. Obviamente junto a él encontramos a otros reformadores quienes se sumaron a hacerle fe a esta revuelta. Constantemente, a través de los historiadores, vamos a escuchar nombres de varones. Escuchamos a personajes masculinos que impactaron en ese tiempo en la Reforma. La mayoría de ellos hablan de la mayoría de los historiadores, hablan de los grandes personajes, pero siempre hacen un hincapié en el, no tan en las mujeres. Sin embargo, aun cuando vemos a través de la historia que fueron hombres los que dieron origen también a la Reforma, también vamos a encontrar, si nos metemos un poquito en la historia, vamos a encontrar a personas de los historiadores, mencionan a los varones que impulsaron el cambio. Sin embargo, aún cuando no son tan mencionadas, vamos a encontrar a unas mujeres que salieron del anonimato, unas mujeres que en algún momento decían que no tenían rostro y que no tenían, impactaron su sociedad, a su tiempo, su entorno, que han venido a afectar en nuestro tiempo. Menciona algunas mujeres que hemos quizás escuchado, como María Eden Kier, Árgula Bombach, Margarita Navarra, Juana Albert, Catarina de Bómbora, Ana Bolena, Ruth Siger, Elizabeth von Brandenburg, Elizabeth de Brunswick, Renata de Ferrara, por mencionar, y podemos solamente visualizarlas como eran ellas, pero eran mujeres que tenían un nombre, eran unas mujeres que tenían un rostro,
eran mujeres que tenían una vida, eran mujeres que pertenecían a ese siglo XVI y que posiblemente por la situación en la que se encontraban, ellas se mantenían solamente en el anonimato. Esas mujeres que se sumaron a la Reforma Protestante, esas mujeres completamente diferentes que no pelearon por pelear, y quiero aclararlo esto porque realmente, mis amados hermanos, cuando vamos a la historia, y eso es algo que está bien, y mientras yo estudiaba parte de la historia de las mujeres en la Reforma, me daba cuenta de que son mujeres que han impactado realmente, y quizás también para nosotros como cristianos o como metodistas, hemos conocido, y cuando vamos a la historia nos damos cuenta de que esas mujeres realmente mujeres que impactaron, porque no pelearon por pelear, sino fueron mujeres que pelearon por una causa, valía la pena, porque era por un bien común, porque era necesario una reforma, porque era necesario salir de donde estaban, del ambiente, era necesario levantar la voz de una manera inteligente, puedo llamarle así. Realmente eran mujeres muy inteligentes, no tenían la voz, aun cuando no tenían un lugar en la sociedad, eran mujeres muy inteligentes, y vuelvo a mencionar, sin pelear, sin buscar, sin quitar el lugar a los hombres. Simplemente fueron mujeres que se sumaron a la reforma. Fueron mujeres que se involucraron en el trabajo cuando vieron esa necesidad. Mujeres que fueron ejemplo a seguir en su tiempo, mujeres que sobresalieron, cada una se destacó. No eran iguales, no tenían la formación igual, no todas venían de buenas familias, algunas hubo reinas, hubo campesinas que se sumaron a este bien común. Sin embargo, cada una de ellas se destacó en lo que hizo, en lo que estuvo en sus manos para hacer ese cambio y firmemente sus convicciones. Esto no solamente les afectó a la vida personal, también afectó a sus familias, afectó a su entorno, a su comunidad, afectó a ese siglo. Esos reformadores que trastocó la iglesia y el mundo del siglo XVI. Esas mujeres que estaban en el anonimato. Si nosotros nos vamos un poquito a la historia, nos daremos cuenta que en ese tiempo las mujeres no tenían un lugar en la sociedad. Se había formado y la mayoría de las personas estaban como muy conscientes que la mujer estuviera solamente dedicada a la casa. Y no es que sea malo, no es que sea malo. Sin embargo, era un contexto completamente diferente. Las mujeres estaban obligadas a estar sujetas, calladas, sumisas, obedientes, sin una parte en la sociedad, mucho menos en el ambiente religioso. Eran mujeres que por algún hermano, pero siempre vamos a encontrar a través de la historia, vamos a encontrar a mujeres que eran representadas por un varón. No podían ellas decir, yo soy Raquel Balbuena Osorio y esta soy yo. Esta es la persona que me presento para hacer estos cambios, o porque pienso esto, porque yo quiero hacer este movimiento. Siempre había atrás de una sociedad. Esas mujeres estaban en el anonimato. Podemos decir, la sociedad estaban sin nombre, pero realmente tomaron todo, echaron mano a fe para poder
salir avante en medio de un ambiente completamente hostil, en medio de un ambiente totalmente machista. Y aquí quisiera detenerme un poquito en esta parte porque uno se pregunta, y cuando hablamos de la reforma del siglo XVI y lo pasamos a nuestro tiempo, quisiéramos hacernos la misma pregunta. El siglo XVI manejado por varones, estaban los hombres en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito político, religioso, pues no. Pero si nos vamos a los siglos que siguen, hasta llegar a nuestra actualidad, nos preguntamos, ¿ha habido un cambio desde el siglo XVI al siglo XXI? ¿Realmente valió la pena que estas mujeres levantaran la voz, tomaran su liderazgo, su fe, fueran mujeres que aportaron a su sociedad, que se desempeñaron para que pudieran hacer ese cambio? ¿O realmente solamente todo eso aconteció en el siglo XVI y se quedó en mujeres, se quedaron allí nada más? ¿Realmente esas mujeres impactaron a nuestra sociedad o solamente hoy entramos como parte de nuestra historia como cristianos? Yo creo que estas mujeres en su tiempo también impactaron. En su tiempo también fueron un danza para las demás mujeres que estaban con ellas. Para su tiempo fueron mujeres que impulsaron, vuelvo a mencionar, dentro de las mujeres de la historia, de las reformadoras, vamos a encontrar, la mayoría fueron monjas, reinas, con un contexto completamente diferente, con una educación diferente. Obviamente tenían privilegios que las otras no. Las monjas conocimiento pero lo tenían, pero encontramos también un grupo de personas campesinas que no sabían leer ni escribir, personas que eran y estaban solamente en casa, que metido como un chip en la cabeza para decir, tú estás aquí, la mujer fue creada para estar en casa, para hacer labores del hogar, para cuidar al esposo, mantener bien a los hijos, hasta allí estamos. Pero lamentablemente, pues esa era la mentalidad que tenían en ese tiempo. Mujeres, muchas de ellas vivían en ese ambiente y fue precisamente esta revolución siempre va a mencionar con Lutero cuando cuenta de que todo lo que están viviendo en el ambiente es algo que hubiese venido de parte de Dios, que lo que estaban haciendo era lucrar con las cosas, que se levanta y empieza a escribir y empieza la revolución religiosa y empieza ese hecatombe en ese. Para Martín Lutero tampoco le fue fácil en introducir la palabra a ese tiempo. Sin embargo, como lo decía y lo dice la misma escritura, cuando conocemos la verdad nos hace libres, la verdad nos da esa pauta a seguir y vamos a hablar, empezamos a cambiar, empezamos a modificar y sobre todo empezamos una vida completamente diferente. Estas mujeres encontramos en la Reforma que en algún momento simplemente estuvo en anonimato, que habían vivido humilladas, sin un lugar en casa, en la sociedad, levantar la voz para defender definitivamente su fe. Una fe que habían encontrado en Jesucristo, una que las había dado de los luz. Esa fe y esa verdad que las había hecho libres para no estar en ese lugar de silencio, para no estar en ese lugar que solamente se calladas. En Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estas mujeres
que vuelvo a mencionar, la mayoría de las monjas conocieron la verdad. Y cuando conocieron la verdad, decidieron, muchas abandonaron los monasterios y se fueron. Unas huyeron, como Catalina de Bómbora, con otras monjas del convento agustino, que se salió a escondidas, que pidió ayuda. No podemos seguir aquí porque lo que vivimos aquí, lo que enseña aquí, no es la verdad, sino es una completa mentira. Mujeres que tomaron valor para decir, no estamos bien, no estamos haciendo bien, no estamos aprendiendo y no estamos viviendo conforme lo que dice el Señor. Así es que decidieron hacer bien su vida. Estas mujeres que habían llegado a conocer la verdad, ahora eran libres de las campesinas que se sumaron a la reforma. Aun cuando el papel de la mujer no ha sido ni valorado, ellas no se detuvieron para levantar la voz, sino todo lo contrario. Sumaron para hacer la diferencia en aquel tiempo. Ellas habían vivido tiempos difíciles, nada más que en ese tiempo era más. Era el, voy a decir, pelear un lugar, sino más bien para ser, para que la mujer significada ser para vamos a encontrar que ninguna de ellas peleó un lugar, simplemente se sumaron. Y si usted va a la historia, vamos a encontrar a cada uno de los reformadores y las reformadoras que se sumaron al trabajo. No cada quien hizo lo suyo, no cada quien hizo su, ni cada uno dijo, pues esto es lo mejor y esta es la verdad y yo tengo la verdad y eso es lo mejor, sino cada uno de ellos se sumaron a lo que creyeron que era la verdad y que era necesario cambiar. Ese tiempo no tenían derechos ni gozaban de los privilegios que los hombres tenían, esos privilegios que eran exclusivos de los varones, las mujeres quienes tuvieron que levantarse, estas mujeres que llegó la palabra de Dios a sus manos y se levantaron y cambiaron, transformaron su vida, su entorno, su sociedad. Y esas mujeres son precisamente las que dan pauta a ese cambio, que no solamente renovar para transformar es exclusivo, sino también las mujeres son tan importantes como lo fue en el siglo XVI. Esas mujeres que se destacan de manera impresionante. Por eso decía, hace un momento hablaba de las mujeres que eran sumamente inteligentes. Vamos a hacer un poquito de historia en algunas de ellas, de quiénes eran y en qué se destacaron. Realmente vamos a encontrar a mujeres que eran muy inteligentes, que conocían que se defendían, no era solamente por pelear un lugar, sino realmente se daban un lugar o buscaban un lugar en las escrituras. Eso es algo bien importante. El saber buscar de la escritura no solamente por querer un lugar, o no solamente por pelear, sino porque ellas buscaron y fueron a la escritura. Estas eran, plasmaron algunas en escrito, algunas debatieron, los teológicos con Martín Lutero y con algunos otros
también ellas se involucraron en cuestiones teológicas. Vamos a encontrar a mujeres teólogas, que en ese tiempo era muy difícil, pero sí las había. Vamos a encontrar a mujeres pero que no se quedaron calladas una vez que vamos a encontrar que defendieron a otros, mujeres que hicieron valer el matrimonio, mujeres que enseñaron, mujeres que aconsejaron a las demás a tener una manera de vivir completamente diferente. A pesar de todo lo que ellas habían vivido, fue importante ver que esas mujeres impactaron. No fue muy reconocido, vuelvo a mencionar. Y quizás en este tiempo, cuando estamos hablando de la reforma protestante del siglo XVI y cómo ha venido cambiando hasta nuestro tiempo, decimos qué hicieron, qué motivaron, qué les impulsó a aquellas mujeres a levantar la voz. ¿Qué pasó qué pasó en su corazón? ¿Qué habían vivido ellas para decir, hoy me levanto y peleo por un cambio? Realmente entrar en la mente de esas mujeres, el poder introducirse en ese contexto, es difícil, hermanos. Estamos hablando de siglos diferentes. Y obviamente cuando vamos a la historia, la mayoría de eso, pues les van a dar desde el punto de varón. Y es importante ver qué pensaban las mujeres. Veían. Si pudiéramos entrevistar a una Catarina de Voz, a entrevistar a Árgula, ¿qué diríamos? ¿Qué preguntaríamos? ¿Qué les diríamos a ellas para decir qué te motivó levantar la voz? ¿Qué te motivó dejar el... ¿Qué te motivó levantar la bíblica que habían recibido hasta ese momento? No era realmente una enseñanza sana, no era una enseñanza bíblica transparente. ¿Qué les motivó a esas mujeres? Era un tiempo difícil, era un tiempo donde estaba la mujer pisoteada, no tenía lugar, pero a pesar de ellos hubo, amados hermanos, ya hablamos de nuestra y local nuestro tiempo. Vivimos muchos feminicidios, estamos hablando de las muertas de Juárez, algunos hoy en día estamos hablando, al menos aquí en la ciudad de Puebla, se ha dado muchísimos feminicidios, delincuencia, estamos viviendo tantas situaciones tan difíciles. Y pedimos al Señor, Señor, haz un cambio, cambia, modifica, pero también se nos olvida ser nosotros, desde nuestra trinchera, desde nuestra postura, ya sea ama de casa, ya sea profesionista, maestra, abogada, médico, pastora, donde estoy, necesito hoy en día también ponerme en la brecha. Hoy también yo necesito cambiar. Pedimos que cambie nuestra sociedad, pero empecemos por nosotros mismos. Una de las cosas, hoy en día se busca y se pelea mucho el lugar de la mujer. Y yo aquí voy a hacer mi postura, quiero aclararlo. No, al ratito me vengan a sacrificar y me van a excomulgar de la iglesia. Esa es mi postura. Yo siempre digo, mis amados hermanos, buena, no tengo que pelear un
lugar. El lugar ya me lo dio Jesucristo. Cristo ganó un lugar para mí. Ya me dio una dignidad. Ya me dio un lugar, me dio un nombre, me puso su sello y ahora pertenezco a ser la criatura para convertirme en hija y parte de su reino. Como hija de ese privilegio, ahora me toca hacer los cambios. No necesito levantar la voz y decir yo soy la mujer y denme mi lugar, porque la mujer también. Sabemos, hermanos y hermanas, los que hemos llegado a la luz de Cristo, sabemos que ya el Señor nos ha dado un lugar en Jesucristo. Lo decía por eso en la introducción del texto de Gálatas. En Jesucristo no hay hombre ni ya no hay quien tiene, ni debe de existir la rivalidad de que quién da más, puede más y predica mejor, si la mujer puede más, quién da, no es quien da lo mejor, no es una lucha de poderes aquí. Y en el siglo XVI, hermanos, tampoco fue una de poderes, no fue de que quién pudo más, si dio mejores resultados el trabajo de lo mejor, simplemente fusionaron. Ellos, hombres y mujeres, tuvieron que sumar para hacer el cambio. Necesitamos también nosotros. Tiempo es lo mismo. Hoy en día necesitamos nosotros también sumarnos para el trabajo. Hoy necesitamos también sumarnos en la mejora del bien común. No es peleando, no es pintar, notar y pintar y marcar y agredir. Recuerden que agresión llama agresión. ¿Vieron? A mí me encanta, hermanos, de verdad que en este tiempo que me he dedicado a la historia, de verdad que me motiva a mí. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú en tu tiempo? Ellas ya se levantaron, ellas ya hicieron, ellas son. Te toca hacer. ¿Cuál es tu responsabilidad? Hablamos de qué pasó en el siglo XVI y lo traspasamos al siglo XX. Impactaron eso, han impactado nuestra mente, hermanos. Me impactó la manera de ser de aquellas mujeres. Realmente me impactaron. No la tenían tan fácil como hoy en día nosotros. Y yo lo estoy hablando desde mi postura, hermanos. No busqué, no peleé campaña, tampoco me postulé, pero por la puritita gracia de Dios me permite estar en un puesto con mucha responsabilidad. Mi parte. Esa es mi responsabilidad de qué voy a aportar para que mi sociedad cambie. Aportar desde mi trinchera, desde mi conocimiento, desde mi capacidad. ¿Cómo me voy a sumar para que no cambie? Muchos de nosotros hemos nacido en cuna, tenemos conocimiento de la palabra de Dios desde hace muchos años. También algunas de las reformadoras, algunas tuvieron conocimiento desde que entraron al convento y empezaron de esa forma. Parte de la historia se dice que ya por todo el preámbulo que hablé del contexto en el siglo XVI, pues la mujer no tenía, no tomaba decisiones, se le decía qué hacer y ella lo hacía, a dónde ir y lo que tenía. Así es que se daban en matrimonio aún sin estar de acuerdo, sin amar a las personas. Por eso digo, bendita libertad que hoy gozamos, ¿no? Ya si usted escogió, pero en ese tiempo no.
O sea, ellas no tenían esa decisión. Les daban a ellas qué hacer. Por eso la mayoría, vamos a ver a través de la historia que la mayoría de las mujeres tomaron la decisión de y quizá de servir a Dios desde otro punto de vista, de que no fueran subyugadas o obligadas a darse en matrimonio con alguien que no querían o mantenerse en la vida que tenían. Por eso, varias mujeres dentro de las reformadoras que fueron monjas. Una de ellas fue María Dentier, una monja, quien cuando llegó la palabra de Dios a su vida, ella decidió salirse del monasterio. Una de las teólogas, realmente fue una mujer teóloga que tenía y era dotada de todo conocimiento del lugar. Alguien forma, y quizás no es una de las mujeres que a lo mejor sí conocemos a de Bómbora por ser esposa de Martín Lutero, pero María Dentier, una mujer que peleó por la mujer, peleó por el lugar de la mujer. Las mujeres, motivó a las mujeres a hacer teología, motivó a escribir, porque ella misma, pero lo empezó ella misma lo empezó. Fue una monja que escribió, fue una predicadora, fue una teóloga en su tiempo, que cuando ella abandonó el convento, se casó. Ella estuvo casada 2 veces y con 2 cristianos, digámoslo así, y ella siempre estuvo a favor del matrimonio. Una vez que del convento, el primer matrimonio fue con un sacerdote, cosa curiosa, pero ella estaba a favor y les mostró a las demás que estaban en los conventos y que era necesario que estar allí, es que casarse con el hombre, ellas decidieran que no estaban, les pusieran el hombre que les tenía o tenían que casarse con ese hombre, sino que tenían esa libertad y que podían gozar de un esposo con una vida libre y que ambos podían sumarse al servicio de Dios. Una mujer realmente que cambió. Fue una mujer que fue promotora de que se cerraran, enseñaran las escrituras como debería de ser. Fue predicadora, y vuelvo a decir, fue predicadora laica por los tiempos en los que, y obviamente la mayoría de los escritos teológicos, ella los manejaba con muchísima facilidad. Varios escritos a favor de la mujer en la vida de la iglesia. No solamente peleó el lugar de la mujer en la sociedad, sino también el lugar de la mujer en la vida de la iglesia. Algunos historiadores dicen que de sus escritos no se los atribuyen a ella, sino más bien a su esposo. Volvemos a lo mismo, porque era una mujer. Pero a pesar de, y aunque ocuparon otro nombre, ella plasmó sus ideales e influyó en el desarrollo de la Reforma Protestante y de forma buscó un lugar para las mujeres en el ámbito religioso. Aplaudo por María Dentier, que hoy estoy una mujer ordenada, recibiendo ya las órdenes ministeriales y también hoy en día dentro de la sociedad o dentro de la iglesia metodista. Y por ella, desde su lugar
Árgula de Bosch, también una mujer que cambió, escritora, fue una mujer que fue muy dada a defender a los demás. Se dice de esta mujer Árgula, que defendió a un joven que por seguir a Lutero fue discriminado, humillado, expuesto. La pública reconociera que estaba mal. Y ella escribió precisamente una carta ante la de para decir, lo que ustedes están haciendo con este joven están mal, porque si realmente está siguiendo las escrituras, que si bien Lutero las ha traducido, entonces borren todo el Nuevo Testamento. Ustedes que hablan de la palabra, ustedes que dicen hacer esto para el respeto, ustedes están mal, porque si bien ustedes quieren maltratar a los demás por seguir una creencia de manera pública, exhibir, quiero decirles que están mal. Y si alguno de ustedes quiere debatir la postura que yo estoy defendiendo, está para debatir. Y esa es la parte importante, mis amadas hermanas, que eran mujeres preparadas, que no se quedaban quietas, que sabían por qué tenían que debatir. Decían, si quieren debatir mi postura y la postura de esta doctora, oye, estoy lista, en el lenguaje que ustedes quieran. Si quieren en el alemán hablamos. Pero era mujer que estaba dispuesta para servir, dispuesta. Por eso solamente eran mujeres más que recibir. Mujeres cuando hablan calladas. Mujeres aportar lo importante que era el papel de la mujer en ese tiempo. Tuvieron que levantar su voz para defender su fe, y no solamente ellas, sino también para los que estaban cerca de ellas. Árgula fue considerada como la mujer, como instrumento del Señor. Y Lutero decía, como a manera en sus escritos, ¿no? Como una mujer que fue hija del diablo, vino a ser hija de Dios para transformar completamente la visión de la oscuridad a la luz de Jesús. Lutero mismo, el reformador, la consideró como un oficial de Cristo en el movimiento de la reforma. No eran fáciles o no eran tiempos fáciles para ellas, sin embargo, ellas tuvieron que luchar por un bien común. Vamos a encontrar también a Catarina Schell, que fue otra teóloga, una mujer que también recibió una buena educación y también fue parte de la reforma, también fue parte de esas, de cuidar, de velar por aquellas mujeres que estaban viviendo tiempos difíciles por creer en el Señor Jesucristo. Ella misma, escritora, por angustia, tener su fe, a mantenerse de pie, a pesar de que miró por los demás. Una mujer altruista, una mujer que vio una buena samaritana que no solamente por creer en el Señor Jesucristo se quedó con la palabra en ella, sino también tuvo que compartirla con los demás. Vamos también a Margarita de Navarra, que fue una reina, que aunque no hizo mucho porque tenía que apoyar también a su hermano, pero también hizo parte tiempo
de Lutero. Fue una mujer a su hija, que fue Juana de Albert, que también ella motivó a ser completo, para decir, aquí la religión que va a predominar, la religión que vamos a seguir, es la religión de Cristo. Y es impactaron mujeres que hicieron. Y llegamos a Catalina de Bómbora, que es la que quizá conocemos más. También una monja que fue educada en un monasterio, que no tenía y no provenía de una familia de ricos, según la historia. La palabra de Dios a su vida, dio ayuda a Martín Lutero para salirse, solamente ella, sino otras monjas del convento. Y esta historia a mí la verdad me llamó la atención, porque los designios de Dios son incomprensibles para el hombre. Lo de ya Susana ni Martín Lutero ni Catalina de monja, pero finalmente los planes de Dios siempre son para una mujer que en algún momento, cuando fueron liberadas, el mismo Martín Lutero colocó otras monjas, familias, casamientos, a Catalina, hijo no me gusta. Era muy inteligente, sí, pero agraciado no tanto. Según la historia, era un hombre un poco ermitaño, desalineado. No era que pusiera mucha atención en su físico, como ordenada en sus relatos. Llega ella, le solamente de vida, es con quien comparte la palabra de noche mediante. Era la mujer que le ayudó a administrar, era la mujer que le hacer mejor persona, era la mujer que le ayudó a ver la vida completamente diferente. Él no tenía a Martín Lutero en su mente, o en sus planes de vida casarse. Él no quería casarse, estaba todo el tiempo expuesto a muerte. Sin embargo, cuando llega Catalina a su vida, le cambia completamente su destino. Y vuelvo a decir, este matrimonio que viene siendo un matrimonio de monjes, realmente mandamiento en cada una de estas mujeres que marcó, cada uno de estos historiadores que marcaron ese tiempo, hermanos, nos marca a nosotros también en este tiempo. ¿Cuál es nuestro reto? ¿Cuál es nuestro impacto? Hoy en día recordamos, vuelvo a mencionar, a 503 años de la celebración de la Reforma. Hoy en día seguimos recordando, pero creo que más allá de recordar, hoy en día podemos decir, ¿qué vamos nosotras las mujeres del siglo XXI? Tenemos herramientas, no tenían. Hoy en día somos libres de decidir con quién nos va a dar. Hoy tenemos la libertad de expresión. Hoy podemos pararnos y poder compartir con esa libertad. Hoy tenemos estos medios como en el que estamos ahorita, mensaje a muchas personas. Ellas ya abrieron el camino. Ellas ya fueron punta de lanza. Ellas ya levantaron la voz.
y pelearon por un lugar para nosotros. Ahora viene el reto para nosotros. Si yo preguntara en esta noche, sobre todo a las hermanas, ¿cómo les impactó o cómo les ha impactado estas grandes mujeres que solamente mencioné, algunas de muchas, cómo les ha impactado en su vida? Vuelvo a mencionar, para mí me impactaron mucho, porque fueron mujeres que abrieron también su corazón. Fueron mujeres que predicaron la palabra desde su contexto, desde su postura laica, pero lo hicieron mujeres que buscaron un lugar no solamente para ellas, buscaron unas que venían a, es decir, para nosotros en este tiempo. No nos conocían, no sabían de nosotros, pero ellas buscaron un lugar para nosotros, de estar en lugares como los que tienen este movimiento que vino a cambiar la mentalidad, este movimiento que abordamos a 503 años. Esta es nuestra reforma. Hoy pudiéramos mencionar que la reforma protestante, tanto de hombres como de mujeres, solamente nos para las mujeres, lo que nos reta contigo que aquellas mujeres dejaron en medio de un ambiente machista, mujeres que sin pelear, sin pintar paredes, sin las personas, sin hacer marchas por hacerlas, sino que su aportación fue a la cultura, a la educación, a la escritura y a la obra social. ¿Esto lo estamos haciendo hoy? ¿O solamente estamos peleando por pelear? Hoy podemos decir en nuestra que si realmente ha valido la pena esta reforma que se dio hace 500, un cambio a un, porque estaban viviendo tiempos difíciles, porque estaban viviendo atosigados, porque estaban viviendo tiempos humillantes, porque era un engaño a la palabra del Señor. Se enfrentaron a sus propios obstáculos del siglo. Hoy podemos obstáculos. Nos estamos enfrentando a las iglesias. ¿Cuál ha sido el interés del siglo VI en la de hoy? Este siglo XX. ¿Qué necesitamos reformar o realmente? ¿Qué haríamos en este siglo XXI? Era una reforma. ¿Pelearíamos por nuestro lugar o simplemente nos dejaríamos llevar por la corriente? No debemos olvidarnos, mis amados hermanos, que la palabra del Señor nos involucra. Por eso digo, ya está en la escritura que buscar ni pelear. La palabra del Señor incluye hombres y mujeres. La palabra del Señor no está en el Evangelio Mateo, allá en por hacer todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo, nosotros todos los días del mundo. Hombres como mujeres se nos ha dado el privilegio de compartir. No dice que solamente es exclusivo de hombres. Todo aquel que venido al conocimiento del Señor nos esa encomienda y ese gran privilegio. Romanos capítulo 12, versos 4 y 5 dice, por manera que en nuestro cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros somos un cuerpo en Cristo
Y todos, hombres y mujeres, somos uno. Así que somos un cuerpo en Cristo. Mujeres siendo el cuerpo de Cristo. No hay división, no hay rivalidad, no hay lugar que ir esto. ¿Quién formó hoy en día? Y peleamos tanto los lugares que decimos quién formó. El primero que formó Dios fue a Adán y después a la mujer, y por eso la mujer va no, si se quieren defender, pueden decir que sí, ciertamente formó a Adán, y este es un chascarrillo nada más, digo para hacer ameno ya, lo voy concluyendo, si realmente Dios formó y lo pues echó a perder, pero la excelencia vino después, que somos las mujeres. Es que si se quieren defender, tomen esa notita, mis amadas hermanas. Pero esta palabra también que encontramos en Romanos, capítulo 12, verso 12, es el reto, y aquí voy cerrando este tiempo, hermanas. Dice la palabra del Señor, no os conforméis con este siglo, 21, ya 16. Conforméis con este 21, sino transformaos para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos amados, somos agentes de cambio, siendo una iglesia renovada. Que si es necesario cambios, hoy en día también vamos a nuestros de nuestro siglo. ¿Cómo lo vemos que alguien más escriba por otros? No dejemos que alguien más dirija, no dejemos que alguien más tome el lugar que ya tenemos. Hoy en día nosotros es nuestra oportunidad de que hagamos nuestra propia vida, de que podamos sumarnos para el bien común, para una mejor sociedad. Hermano y hermana, aprovechemos la inclusión que a través de Jesucristo. Hombres y mujeres somos parte del cuerpo de Cristo. Mujer, portar, para servir, para predicar, para marcar el rumbo de nuestra historia de la iglesia. Hoy es nuestro tiempo. Los toca el siglo XXI. Sabemos cómo vendrán. Si más adelante forma no lo sabemos, antes de una lo sabemos, pero lo que sí sabemos es cómo nosotros en este va a estar para lo que viene. Este es nuestro reto. El tema de esta noche ha sido las mujeres del siglo XVI que impactaron a su sociedad. ¿Cómo nos han impactado a nuestro tiempo hoy? Creo que en muchas formas. Así que te encuentras en tu iglesia, no importando tu situación económica, edad, tú puedes servir e impactar en tu vida, tu familia, en tu iglesia, en tu entorno, y definitivamente tienen mucho potencial, o más bien me incluyo, tenemos mucho potencial, sin jactancia, mucho potencial para poder aportar desde nuestras trincheras, desde nuestras casas. Ya valemos. Si te hacen, no tienes un valor, sentido que prefieran al hombre que a ti, si no te dan un lugar, solo recuerda que en la cruz del Calvario el Señor nos dio un lugar. Y las buenas, que es en mi ministerio, las mujeres quienes
no son tomadas en el tanto Testamento como en el Nuevo Testamento, no son dadas, son las mujeres, no, ninguno de sus 11 a esa de Cristo, ninguno de los son importante de la resurrección, sino fueron mujeres. Esas mujeres que nos dio ese lugar, y ahí yo me levanto y es por ese lugar. Y no, nos dignificó. Vayan y den buenas nuevas. Esas buenas nuevas que dio la mañana, esas buenas nuevas que dieron las mujeres que sirvieron los bienes, esas buenas nuevas que las mujeres dieron en su tiempo, nos toca a nosotros darla. Así es que el lugar está abierto, Cristo nos dio un lugar, tenemos antecesoras que pero hoy nosotros hacer ese cambio. No busquemos quitarle a nadie, no querramos dejar huella pisoteando a los. Sí, fue un líder nato que no peleó. Te dio. Así es que mis amadas hermanas, el lugar ya nos los dio el Señor. Ya tenemos historia. Echemos mano de esa historia, traigámoslo aquí y echemos mano de todas aquellas herramientas que ya Dios nos dio para impactar a nuestra sociedad. Este es nuestro tiempo, este es nuestro que el Señor nos da para impactar las generaciones que tenemos ya caminando con nosotros y generaciones en el futuro. Esperando en el Señor, mis amadas hermanas, que este tiempo de diálogo, sea de relación, realmente es un reto, hermanas, ¿eh? Para mí también, no se crean, es un tiempo de reto. Podemos recordar, es bueno recordar. Nada solamente tiempo. Como algo bonito y qué valientes y qué fuertes, sin hacer con lo que ellas hicieron. Nosotros lo hagamos en este. Así es que ese es nuestro, este es el impacto en nuestra vida, hacer lo mismo desde nuestra postura. Amén. Que haya sido de bendición este tiempo. Muchísimas gracias, obispa. La verdad es que un tema, pues creo yo, de mucho impacto, de mucho impacto y trascendencia para, pues, para las decisiones, ¿verdad? Que como mujeres debemos ir tomando, para las actitudes y para los, cómo debemos de irnos guiando pues en nuestra vida, ¿verdad? Le damos muchísimas gracias por compartir este tema. Creo que sí nos deja reflexionando, a mí en lo personal también sí me deja reflexionando mucho al respecto. Y pues bueno, les recuerdo por ahí que tenemos la posibilidad de compartir nuestras preguntas. Si tenemos alguna pregunta, algún comentario pueden por favor colocarla en el chat y las iremos mencionando. Para este tiempo, pues bueno, yo le paso el micrófono al hermano Martín Larios, que es quien va a estar en esta sesión de preguntas y respuestas de nuestra obispa. Adelante. Pensé que de preguntas y respuestas por nuestro hermano Martín y yo dije, bravo. Bueno, va a preguntar el hermano Martín y va a responder usted. Bueno, aquí tengo yo adelante. una pregunta. Vamos a iniciar. Ahorita le cedo el micrófono. Una pregunta que viene aquí, pastora, es, ¿cuáles son las actitudes
que tuvieron las mujeres de la Reforma y que deberían permanecer en las mujeres de este tiempo? Si pudiéramos citar concretamente qué actitudes son las que deberíamos de estar trasladando a nuestro comportamiento. Una de las actitudes que podemos rescatar de las mujeres del siglo XVI es la obediencia, pero sobre todo la defensa de su fe. Ellas defendieron su fe. Hoy en día podemos tener una fe, mis hermanas, una fe que nos han inculcado nuestros padres, pero cuando llegamos al matrimonio y sobre todo cuando nuestro matrimonio no es igual de la misma fe, vamos a abandonar los principios bíblicos cristianos. Algo que no debemos de perder, rescatar en la defensa de nuestra fe. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sigue abierto el espacio para que puedan enviar sus preguntas. Por lo pronto, voy a leer una más. Y dice, ¿qué podemos hacer como Iglesia Metodista para contrarrestar las desigualdades de género que se siguen viendo hoy, igual que en esa época, tanto dentro como fuera de la iglesia? Primero que nada, yo les decía, nuestra defensa, mis amados hermanos, dentro y fuera, debe de ser pública. Si nosotros nos vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el lugar ya no los dio el Señor. Y precisamente, somos hijos e hijas de Dios. Dentro y fuera, no los papeles. Esto es algo que nosotros debemos de tener bien claro, cómo podemos marcar dentro y fuera el lugar. Hoy en día, ya no, si nos vamos a la sociedad, hay hombres y mujeres, arquitectos, abogados, están a la par, más capaz o quién es el más fuerte. Son mujeres que se han preparado para llegar a ese lugar. ¿Cómo podemos hacernos en igualdad? Preparándonos, hermanos, preparándonos, dando lo mejor de nosotros, no para rivalizar, sino para tener un lugar que ya nos hemos dado Jesucristo para nosotros. Muchas gracias. Una pregunta más viene, ¿cómo impulsar la instrucción o formación para que las mujeres participen más como aquellas de la Reforma? Me voy un poquito a la Biblia y la Escritura dice en Proverbios, instruye al niño en su camino, en su carrera, para cuando crezca, no instruye a la mujer en el camino del Señor, en los privilegios que tenemos, en la apertura que tenemos. ¿Cómo podemos impulsar? Dándoles el lugar y también damos nosotros el lugar. Eso tiene mucho que ver, hermanas. Mientras nosotros nos demos el lugar, nos demos a respetar, hablando, sirviendo, podemos hacer el cambio. No mencioné dentro de la historia un grupo de mujeres llamadas beguinas, que eran unas mujeres que no tomaron los hábitos como monjas, sin embargo, llevaron una vida al servicio del Señor, no se hacían notar, no querían decir, miren qué tanto hago y me publico y en el Twitter y en el Facebook, mira lo que hago. Simplemente servían y de esa forma se hicieron notar. Fueron personas que sirvieron como enfermeras, que cuidaron a las personas, que impactaron a la sociedad y se hicieron notar. Hoy en día tenemos nosotros esa oportunidad de poder instruir a nuestros hijos, a nuestras hijas al servicio del Señor, al dar el lugar que ya Cristo nos dio, simplemente tomémoslo.
no usurpando, no quitando, no pisoteando, sino tomando lo que ya el Señor nos ha dado. Muchas gracias, obispa. Vamos a continuar las siguientes preguntas. Las estará mencionando nuestro hermano Martín Larios. Gracias. Gracias, Pastora Raquel, por esta exposición. También quiero mencionar algunos mensajes que tenemos por parte de la audiencia. Nuestra hermana Leticia Moa manda el mensaje: buenas noches, excelente exposición, obispa. Nuestra hermana Evelina Gutiérrez Agoya nos menciona: qué hermosa reflexión, Dios Todopoderoso siga bendiciendo su vida, obispo Raquel. Nuestra hermana Eliud Zamorano nos dice: excelente, Dios siga bendiciendo la obispo Raquel. Nuestra hermana Cande Durán Gómez también manda bendiciones. Y bueno, por aquí tenemos también otra pregunta sobre lo que mencionaba sobre la formación e ilustración que tenían algunas de las reformadoras mencionadas, y cómo poder impulsar esa formación y esa, podríamos decir, cultura, pero también cultura bíblica en las mujeres de hoy. En la Biblia, muchas de nosotros nos vamos a identificar con muchos personajes de la Biblia, que vamos un tiempo muchísimo atrás de la Reforma. Y fueron mujeres también que sirvieron a Dios con sus dones, con sus ministerios. ¿Cómo podemos impulsar hoy en día a las niñas, a nuestras jóvenes, a nuestras hermanas, reconociéndoles el valor que tienen? Una de las cosas que debemos de aprender, y aquí, ¿cuánto valgo? ¿Cuánto me valoro? Bien, ¿qué tanto yo puedo decir? Que empezando con nosotros, si no nos valoramos, nadie lo va a hacer. Primeramente, ¿qué podemos? Es decir, el valor que tienen, la dignidad que tienen y lo que pueden hacer para aportar a nuestra sociedad. Y todo para darlo. Recordemos, desde chiquito, que tenemos para darle y a muchas por eso se prepararon para hacer, para aportar a las, empezando desde ahí, aportar. Pues gracias. Creo que son todas las preguntas que tenemos por parte de nuestro público por ahora. Ok, muchas gracias, hermano Martín. Pues, digo, si por ahí llega alguna otra, mientras tanto, la verdad queremos agradecerle, obispa, su participación. Sería el momento de darle un gran abrazo si estuviéramos presentes, pero bueno, le mandamos realmente un abrazo muy fraternal, un agradecimiento enorme desde aquí, desde la Iglesia del Divino Salvador en Querétaro. Gracias por su participación, por el impacto que ha causado. La verdad es que ha sido una ponencia fuerte, ¿no? Y decidida. Creo que yo así la vería, y creo que creo que refleja mucho de lo que, pues, como mujeres también tenemos que trabajar, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces, le agradecemos muchísimo su participación. Y bueno, también queremos agradecer a todos los que se han conectado el día de hoy.
tenemos, bueno, participación de diferentes conferencias y eso también nos da mucho gusto. Les saludamos en el amor del Señor, incluso creo que también de otras latitudes. Por aquí nos están conectados y bueno, les damos las gracias por asistir. Queremos comentarles también rápidamente el tema que tendremos el día de mañana. Vamos a tener la ponencia, ahí la tienen ya en sus pantallas. Como les había mencionado al inicio, veremos la reforma desde diferentes aristas y la música es una de ellas, ¿verdad? Es algo, un factor muy importante. Y esta ponencia de Lutero a Bach, la reforma protestante desde la música. Es el tema que estaremos abordando el día de mañana con el maestro Héctor Larios Osorio, es director de Dulce Melos y bueno, también es director de pues, muchos coros, es un gran ponente y conocedor de la música. Y bueno, no lo pierdan, no pierdan la oportunidad de conectarse. Estaremos igual a las 8 de la noche, les estaremos enviando también las claves, están también ya ahí en la información que lo tienen y de la misma forma, ¿verdad? Les agradecemos 10 minutitos antes conectarse. Entonces, bueno, esos son diario les estaremos recordando cuáles son los temas que estaremos abordando para que, bueno, estemos todos entusiasmados en seguir por este caminar de esta semana recordando los temas de la Reforma Protestante. ¿Sí? Y bueno, dejamos el espacio a nuestra pastora Hilda Edith para que nos despida en oración. Damos muchas gracias por todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron en esta noche. Damos gracias a Dios, obispo, por tu vida, por el tiempo que dedicaste para estar con nosotros y compartirnos en esta hora. Saludamos nuevamente a todos aquellos que nos se han conectado tanto en Zoom como en Facebook Live. Y pues vamos a orar para despedirnos en esta hora, dándole gracias a Dios por este tiempo. Que podamos seguir trabajando y seguir impulsando, no solamente a las mujeres, sino también a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a todos aquellos que pueden, con las herramientas y dones que Dios les da, seguir siendo de impacto para otras generaciones. Pues oremos en esta hora. Maravilloso Dios, Señor amado, te damos muchas gracias por todas tus bondades, por tus grandes misericordias, por la oportunidad de este tiempo, por el poder estar juntos en esta hora. Te damos gracias por la vida de la obispa Raquel. Gracias, Señor, por este tiempo que estuvo compartiendo tu palabra con nosotros. Gracias, Señor, porque tú levantas mujeres, Padre, que pueden ser mujeres y herramientas, Padre, para transformar vidas. Gracias también por cada varón, Señor, que he puesto en tus manos. También, Señor, es un gran instrumento para honra y gloria tuya. Permítenos, Señor, seguir trabajando en el engrandecimiento de tu reino y seguir, Señor, llevando tu palabra a otros ámbitos. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendícenos, Señor, en esta hora y te damos gracias por tu bendición en medio de nuestras vidas. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Nos despedimos entonces de nuestra audiencia en Facebook Live. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos. Un abrazo desde